Pues ya estamos con Luis Daniel Vázquez en nuestra sección Desde el Campus, que como le decía, va a estar dedicada a pensar, Luis Daniel, ya que pasó la elección, hemos hecho un balance creo muy rico de sus resultados, de los desafíos, retos, sorpresas que dejó este proceso electoral. Hay agendas que permanecen, hay agendas relevantes que están, digamos, en el centro de la vida nacional y que ahora tienen que ser atendidas. Una de ellas es la que tú nos traes el día de hoy a este espacio de análisis, que es la agenda de seguridad en el país. ¿Qué decir, Luis Daniel? ¿Qué esperar? ¿Qué desear? ¿Qué exigir? Bueno, lo primero es exigir que no se pierda esa agenda, ¿no? Porque el recuerdo del 2012 es precisamente que Enrique Peña Nieto gana las elecciones y lo primero que hace es un poco desplazar la agenda de seguridad, la agenda de violencia en México, y en ese desplazamiento pues poner en el centro más bien el Pacto por México, que impulsó otras cosas, ¿no? Las reformas estructurales en materia neoliberal que nosotros ahora conocemos, pero que en buena medida lo que sucedió fue que desapareció la violencia, como si la violencia no fuera más un problema en México. Y no solamente desapareció la violencia como problema en la agenda, sino que además algunos medios de comunicación, por ejemplo, dejaron de hacer el conteo diario que veníamos haciendo de los muertos, dejaron de reportar. Y lo que tenemos claro ahora es que en realidad el tema no solo no desapareció, sino que creció y empeoró, entonces nos explotó en las manos. Ahora la violencia es transversal prácticamente a muchos otros temas de la agenda. Entonces lo primero principal o lo primero importante es no permitir que esta agenda desaparezca que como la agenda problema. se vuelva a colocar en donde debe estar, en el análisis y en la opinión pública. Digamos, claro. ¿no? Claro, creo que podríamos hacerlo, por ejemplo, en al menos 3 o 4 puntos muy claritos, ¿no? El primero, yo creo que la violencia hoy tendríamos que analizarlo como un aspecto transversal a muchas otras problemáticas que tenemos en México. Por ejemplo, si tenemos que pensar la política de migración, no se puede pensar la política de migración si no lo atravesamos con cuál es el diagnóstico que tenemos con respecto a la violencia. ¿Qué supone la violencia? ¿Qué supone no solo la violencia, sino la violencia amarrada necesariamente a corrupción e impunidad, con las problemáticas y en consecuencia hacer el diagnóstico correspondiente para el tema, por ejemplo, de migración. Pero no únicamente de migración, eso tendría que atravesar todos y cada uno de los temas que tenemos. ¿Qué supone la violencia, ¿no? La corrupción y la impunidad para el tema de política económica, por ejemplo, que es una de las cosas que más ha pegado las posibilidades de crecimiento económico en los últimos años? ¿Qué supone, por ejemplo, en política de minería, en donde lo que empezamos a tener como problemas que las bandas del crimen organizado empiezan a ser contratadas prácticamente como paramilitares para desplazar a las comunidades, tanto indígenas como campesinas, cuando no quieren ceder sus territorios? Entonces, ¿qué supone para política, por ejemplo, minera? ¿Qué supone para política industrial? ¿Qué supone en puentes, en vías aéreas y marítimas, en donde, sobre todo en vías marítimas, donde algunos en particular puertos marítimos empiezan a tener algún control del crimen organizado? En fin, pensarlo como una necesaria aspecto transversal para tomárnoslo en serio como la problemática que hoy es en México. Entonces ese sería uno de los muy relevantes, me parece, temas. Okay. Desde el punto de vista de la agenda de los actores, ¿a quién le tocaría insistir en que este tema debe de estar en la, digamos, frecuencia en la que tú lo señalas? Y en su caso, ¿cuáles son los actores que deberían de estar movidos y activos en esta materia? Bueno, el Poder Ejecutivo sin duda, ¿no? Al Poder Ejecutivo le toca sin que duda. Ese no cambió y quién sabe si tendría incentivos para cambiar su discurso en la materia. Y lo que parece es más bien que no, por lo menos, es muy reciente, las elecciones recién fueron hace un par de semanas, entonces no sabemos exactamente hacia dónde va a querer llevar la agenda, pero por lo menos a lo que le ha dado prioridad en este momento es al conflicto que tiene con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respecto a la reforma en materia educativa, pero mucho no nos ha dicho sobre qué va a ser la parte de seguridad, ¿no? Y además al otro, pues que necesariamente le tiene que corresponder, pues es nada más y nada menos que al Congreso y en buena medida a los nuevos diputados que acaban de poner ahí como parte de, obviamente, el control de pesos y contrapesos que se tiene que hacer a través entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y aquí hay un tema creo que muy importante en donde el Congreso podría incidir y incidir de forma relevante. No solamente el Congreso, también el Poder Judicial, pero voy a tocarlo rápidamente. Tiene que ver con las masacres que hemos visto en los últimos meses, ¿no? No únicamente la de Tlatlaya, sino también después la de Apatzingán, después del enfrentamiento, como en Jalisco hubo una masacre en Villa Purificación, donde también hubo varios muertos, y recientemente en Tanuato, en Michoacán. Y en buena medida esas masacres lo que nos están diciendo es, ya teníamos conocimiento de que el Ejército y la Marina no eran los órganos apropiados para la política de seguridad, nos lo había enseñado ya Catalina Pérez Correa, Rodrigo Gutiérrez, con un texto muy bueno, Carlos Silva, con un texto muy bueno que hicieron sobre la fuerza de letalidad. Que viene una nueva edición del
estudio. Muy bueno, Están muy bueno. trabajándolo para, supongo, las próximas semanas lo harán público. Pero el punto grave acá no solamente es que no son los órganos adecuados, porque ellos no están preparados para la guerra y llegan a matar gente. No solo es que no son los órganos adecuados, sino que una idea que desliza por ahí Ricardo Rafael es que en realidad parece que más bien hay una orden evidente de mátenlos en caliente. Y eso es gravísimo, gravísimo cuando lo que pensamos es política de seguridad. Y es más grave aún porque de estas, por ejemplo, masacres cuatro que yo te acabo de mencionar, solamente en una hay una averiguación previa abierta para investigar lo que sucedió con los órganos estatales, la de Tlatlaya. Las otras no se están directamente investigando. Entonces ese es un punto, por ejemplo, gravísimo. Que eso le tocaría a las procuradurías de justicia, dependiendo de los ámbitos y competencias, pero sería de nuevo poderes ejecutivos los responsables en este asunto. Y yo diría que en la medida de que el Poder Ejecutivo no se anima a través de las procuradurías, como lo mencionas, también tendría que ser una forma de control del Congreso, porque cuando algo ahí no se mueve, pues se tiene que mover a través justamente de los pesos y contrapesos. Una buena noticia de esta política, de esta lógica de mátenlos en caliente, o de esta lógica de detenemos al que caiga, lo torturamos y le presentamos, es lo que probablemente acaba de suceder en Morelia. Digo, bueno, no sé si es buena o mala noticia, pero es una noticia, por lo menos, que precisamente los granadazos, recuerdas, del 2008, del 15 de septiembre platicamos acá con Mónica González, claro, que el hecho de que las confesiones se hayan obtenido con tortura y demás tuvo como consecuencia la liberación finalmente de las personas acusadas, ¿no? Y el mensaje me parece que es un buen mensaje. Porque nos lleva al terreno de los jueces. Totalmente, en principio nos lleva al terreno de los jueces y también lo que nos están diciendo es, si ustedes siguen haciendo averiguaciones previas que no cumplen los requisitos mínimos del debido proceso, los vamos a liberar. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es su trabajo. Y su trabajo implica no arrancar confesiones por tortura, eso no lo pueden hacer, no pueden meter a la cárcel a gente violentando sus derechos mínimos al debido proceso. Entonces, en ese sentido, me parece que ese es un buen mensaje y ese es otro de los elementos centrales que tendrían que estar en esta agenda de la política de seguridad. En breve ya tenemos que establecer un nuevo sistema penal y ese nuevo sistema penal nos está dando muchas luces sobre que va a haber mejores mecanismos de investigación. Al final lo que logra Luis Daniel es darnos un panorama de la dimensión, la relevancia del problema, pero también la interacción de autoridades que nos recuerda, y esto sería lo último que te preguntaría, que este es un tema de Estado, no de gobierno. ¿Tú lo ves así como un problema de Estado? Sin duda, hoy es un problema de Estado, sobre todo porque la violencia, como decía al principio, es transversal prácticamente ahora a todos los elementos o a todas las políticas en nuestra vida. Hay dos elementos más que serían como muy centrales y que se están dando muy poca o casi nula importancia, que están derivados también de la violencia. Desplazamientos, por un lado, no tenemos un conteo de desplazamientos. Hicimos un programa acá terrible, sí. Y eso es una cosa muy grave. Dentro de los desplazamientos también tenemos un problema muy grave de peticiones de asilo político en Estados Unidos que no están siendo solventadas. Y hay otro segundo que la Red por los Derechos de la Infancia ha puesto sobre la mesa y que también es muy importante. Los niños huérfanos que son producto del conflicto, los padres que son asesinados en medio del conflicto con la guerra contra el narcotráfico, y tenemos ya cientos, si no es miles incluso de niños que son niños huérfanos que no tienen un destino fijo. Entonces, lo peor que podríamos hacer nosotros como sociedad es olvidarnos que este problema lo tenemos ahí entre manos. Pues ahí está, tu recordatorio me parece pertinente hoy y espero que lo mantengamos vigente como lo hemos hecho aquí en Observatorio a lo largo de las próximas semanas, meses y ojalá no años, porque me gustaría pensar que lo resolveremos tarde o temprano. Claro. Gracias por habernos acompañado, esto ha sido Observatorio, vamos a un corte y volvemos únicamente, como usted ya sabe, para nuestras conclusiones finales.